Hola a todos, bienvenidos al primer vídeo de la serie Aprendiendo Ajedrez en 40 días. Hoy vamos a ver un concepto fundamental en el ajedrez, que es la apertura. Tanto si acabas de comenzar a jugar o ya tienes algo de experiencia previa, dominar la apertura es algo fundamental y que puede marcar la diferencia. Y por desgracia no es simplemente mover las piezas, sino que es mucho más que eso. Vamos a tratar conceptos básicos como puede ser el desarrollo de las piezas, el control del centro y el enroque. Además, también trataremos algunos errores que conviene evitar. Empezaremos por el control del centro. Es uno de los conceptos más importantes y más básicos en la apertura y en el ajedrez en general. ¿Por qué? Porque el centro, que consideramos que son las casillas E4, E5, D4 y D5, son las casillas más importantes del tablero y las que nos permiten sacar nuestras piezas a jugar. Es decir, si las controlamos, podremos controlar el centro del tablero y tendremos movilidad para nuestras piezas. Cuantas más piezas saquemos, pues más actividad tendremos y más posibilidades de ganar y de quedarnos mejor, ¿no? Entonces, uno de los movimientos más comunes aquí, de hecho el más común es E4 en la primera jugada, aunque también tenemos D4 como la segunda más común. Ambas, pues como digo, controlan el centro y tienen como intención pues desarrollar nuestras piezas. En este caso, si hacemos D4, pues nos permite sacar este alfil por esta diagonal, o en caso de que hagamos E4, pues nos permite tener el alfil de F1 en esta diagonal y también lo podríamos desarrollar, así como también la dama. De todas formas, veremos que la dama no es común desarrollarla al principio, de hecho se considera algo más bien dudoso, pero eso lo veremos en el concepto número 2, que es el desarrollo de las piezas. Por lo tanto, esta salida se llama peón de rey, ya que pues está al lado del rey, ¿no? Y en el caso de D4, ¿no? Se dice peón dama y pues puede llevar a muchos tipos de aperturas, como puede ser pues la guía de rey, la Grunfeld o gambito de dama normal y corriente. Entonces es algo que vamos a ir viendo, así como al igual que peón rey, pues también puede llevar a un montón de aperturas diferentes y que los jugadores de alto nivel pues suelen memorizar, ya que al final la apertura es algo que te da pie a sacar una buena ventaja de cara al medio juego. Entonces pues aquí tenemos la francesa, que es con E6, tenemos la Philidor, que es con D6, tenemos la Alekhine, que es caballo F6, o tenemos las clásicas, como pueden ser C5, que es la siciliana, o E5, que puede llevar pues a una apertura española o a una apertura italiana, por ejemplo. Hay muchos tipos, es importante no agobiarse al principio porque son muchos nombres y mucha teoría, pero es importante pues tener en mente los diferentes nombres y las diferentes aperturas. Ahora hablemos del desarrollo de las piezas. En la apertura no solo basta con mover los peones. Al principio de la partida lo más importante es mover las piezas fuera de su casilla inicial. Especialmente se empieza desarrollando los caballos y los alfiles. ¿Por qué? Porque realmente, si las dejas en sus casillas iniciales no tienen nada de acción, ¿no? Y no pueden amenazar nada, ni pueden crear amenazas, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo no es simplemente sacar las piezas, sino que hay que intentar, poner esas piezas en un lugar donde puedan influir, pues en el centro, o intentar participar lo antes posible. Entonces, por ejemplo, tras E4, E5, pues podríamos desarrollar, la jugada más común es caballo F3, y cuya idea es básicamente atacar el peón de E5, ¿no? Con lo cual la jugada más común que suelen realizar las negras es caballo C6, también desarrollando el caballo, y aquí, pues hay muchísimos tipos de aperturas, ¿no? Pero las más comunes son alfil B5, que es la apertura española, o alfil C4, que es la apertura italiana. Entonces, por ejemplo, en el caso de alfil C4, que sería la apertura italiana, podemos desarrollar más piezas con negras, por ejemplo caballo F6, como ya he dicho, se suele desarrollar primero los caballos y los alfiles, en este caso caballo F6 pues amenaza el peón de E4 y tras D3 pues alfil C5, por ejemplo. C3 es una jugada que se hace bastante, de hecho es la más común, y la idea pues es en algún momento realizar el avance D4 controlando todavía más el centro, ¿no? Como ya hemos hablado en la sección anterior, una de esas 4 casillas central. Finalmente tendríamos el tercer concepto, que es el enroque, que es una jugada muy importante en la apertura. Es especial porque te permite mover el rey a una posición más segura detrás de los peones y al mismo tiempo también la torre. De hecho, en este caso ya la podríamos realizar con blancas tras enroque. Habríamos movido, ¿no?, el rey 2 casillas y la torre a su lado, con lo cual nos permite, pues como ya he dicho, tener ese rey más seguro
y también desarrollar la torre de una forma mucho más fácil que en la esquina. Entonces, bueno, esta jugada es muy necesaria en las aperturas porque al final el rey de esta forma se queda protegido y, claro, en el centro, al fin y al cabo, pues si se abre el centro o lo que sea, el rey puede quedar expuesto y podemos tener pues algo de peligro si nos atacan, etcétera, etcétera. Entonces es recomendable hacer el enroque lo antes posible para que pues el rival no aproveche, ¿no?, esa ventaja que pueda tener en caso de que la posición se abra y el rey quede vulnerable. También existe el enroque largo, que ahora mismo no lo podríamos realizar porque sería en el otro lado, pero simplemente para que lo sepáis, pues básicamente sería también mover 2 casillas el rey y luego la torre al otro lado, ¿no? Ahora en este momento pues obviamente no se puede porque hay piezas en medio, pero simplemente para que también sepáis que tanto hay tanto enroque corto como enroque largo. Y hay que decir que si movemos la torre o movemos el rey, por ejemplo en este caso, pues si hemos movido torre G1 y luego torre H1, ya no se puede realizar el roque. Por lo tanto, el roque hay que hacerlo en ciertas condiciones y no simplemente cuando queramos. Y también he de decir que cuando estamos en jaque no podemos realizar el roque. Es decir, por ejemplo, si aquí ahora en vez de alfil C5 las negras realizaran alfil B4 jaque, ahora mismo no tendríamos la opción de enrocarnos con enroque corto porque estamos en jaque. Ahora vamos a pasar a ver errores comunes, que son básicamente pues, cosas que no debes hacer en la apertura y que pues por desgracia pues gente que a lo mejor acaba de aprender a jugar pues realiza porque todavía no tiene el conocimiento necesario, pero tras ver este vídeo seguramente todo lo evitarás. El primer error se trata de mover la misma pieza 2 veces. ¿En qué consiste esto? Pues por ejemplo, vamos a ahora en este momento pues, optar por D4, ¿no? Peón dama. Supongamos que las negras nos responden con D5, lo cual también tiene sentido porque controla el centro, ¿no? Y ahora pues decidimos sacar el caballo F3, ¿no? Pues una jugada normal, tratamos de desarrollar nuestras piezas, como ya he comentado antes. Y las negras pues nos copian, caballo F6 también, pues lo mismo, ¿no? Vale, pues aquí un error, por ejemplo, podría ser caballo E5. Y diréis, bueno, ¿por qué? Pues si el caballo pues, va hacia el centro, ¿no? Tiene sentido, estamos activando el caballo, pero al final, claro, estamos moviendo una pieza 2 veces, siendo que, como ya he dicho, la urgencia que tenemos en la apertura, ¿no?, es enrocarnos y poner nuestro rey seguro, al igual que pues, controlar el centro, desarrollar nuestras piezas, etcétera, etcétera. Y claro, si movemos una pieza 2 veces, pues al final tenemos un coste de oportunidad de no estamos moviendo otras piezas, ¿no? Entonces, a primera vista no parece algo peligroso, ¿no? Pero claro, si empezamos a mover la misma pieza, pues 80 veces, pues al final no estamos desarrollando el resto. Entonces, pues se recomienda no mover una misma pieza 2 veces. Entonces, pues por ejemplo, aquí otra jugada sería más normal, pues por ejemplo, E3 para tratar de desarrollar el alfil, o por ejemplo C4, también es una jugada común, tratando de, pues, tocar, ¿no?, el centro, tocar la casilla de 5, si en algún momento, pues si D por C no hay que asustarse porque aunque parece que perdemos el peón, vamos a recuperarlo después con el alfil y además pues habremos eliminado ese peón del centro y habremos desarrollado el alfil. Con lo cual, pues, bueno, todo menos mover una pieza 2 veces en la apertura. Bien, el segundo error, que también es bastante típico, es poner las piezas en las esquinas. Esto es algo que no recomiendo para nada, ya que si ponemos una pieza en una esquina, pues la actividad que va a tener es bastante nula. Al final, como ya he dicho, hay que controlar el centro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería una pieza en la esquina? Pues por ejemplo, caballo A3. Pues el caballo ahí, por ejemplo, de hecho es que solo tiene movilidad a B5 y pues no está controlando el centro, no va a tener nada de actividad y al final pues no causa nada, ¿no? Por ejemplo, desde C3 incluso, por ejemplo, podríamos hacer C4, ¿no? Y a E6 pues sacar el caballo por C3 y ahora está controlando la casilla de 5, la casilla de 4 también que es del centro, con lo cual pues se ve que tiene mucha más actividad, ¿no? Bien, y el tercer error, que es algo que yo creo que se realiza en el primer movimiento, se trata de mover peones innecesarios. Claro, como ya he dicho, pues el control del centro es importante y mucha gente pues de primeras pues realiza por ejemplo la jugada H4 y claro, normalmente yo siempre digo que una jugada tiene que tener 2 funciones.
Claro, pues en el caso de E4, por ejemplo, vale, controlamos el centro y abrimos el alfil, ¿no? Para que se desarrolle. Pero en el caso de H4, pues, ¿cuál es el objetivo? Pues, desgraciadamente, pues ni controla el centro, ni, bueno, sí opta a desarrollar la torre, pero es que la torre no va a ser desarrollada por aquí porque, como ya hemos dicho, ¿no? Siempre tratamos de enrocarnos. Y bueno, suele ser más común el enroque corto que el enroque largo. Así que bueno, estos son 3 errores que suele cometer un principiante y que vosotros ahora podéis evitar. Por tanto, para resumir, ¿qué es importante? Controlar el centro, desarrollar las piezas de manera eficiente, obviamente, porque como ya hemos dicho, no hay que ponerlas en las esquinas, y enrocarnos. Si sigues estos principios básicos, tendrás una apertura sólida que te permitirá entrar con fuerza en el medio juego. Recuerda, la apertura no tiene que ser complicada, simplemente tienes que seguir estos pasos, no apresurarte y no cometer errores innecesarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides en suscribirte y darle like, para no perderte los próximos capítulos. Nos vemos en el siguiente vídeo.